Excelente, muy bien, Alexis, por ahí, justamente, como dice, el Power of Three. Power of Three significa Power of Three, ¿no? El poder de los tres. ¿Y cuál es, a qué tres nos referimos? Precisamente al concepto de acumulación, manipulación y distribución. Y estos tres conceptos que vimos en la semana durante las sesiones van totalmente de la mano, ajá, ¿ok? Porque el Power of Three, que es precisamente acumulación, y es el AMD, acumulación, manipulación y distribución. ¿Ok? Digamos que esto conforma lo que le podemos llamar un ciclo de mercado. Un ciclo de mercado está conformado, o un ciclo de negociación, vamos a ponerle, de hecho está mucho mejor. Un ciclo de negociación se determina por estos tres conceptos. Es lo que nos marca o lo que sucede en cada una de las sesiones. Y entonces las kill zones que habíamos dicho, la kill zone precisamente es los traslapes de cada sesión. Y aquí con el indicador, por eso nos sirve demasiado el overlap, pues ya tenemos prácticamente los colores. El color clarito es Asia. De hecho, tenemos por ahí, si se dan cuenta, hay una pequeña área gris, me imagino que lo alcanzan a ver allí en pantalla. Miren, partiendo del lunes, tenemos todo lo gris claro, es Asia. Luego viene Londres, apertura a la 1 de la mañana, hora de Ciudad de México, apertura a Nueva York a las 6 de la mañana, y luego después hay una pequeña franja gris pequeñita, antes de que se dé de nuevo el color clarito de Asia, hay una pequeña franja de color gris, y esa es de 3 a 4, si se dan cuenta, de 3 a 4, o 3 a 3 y media aproximadamente, que es cuando es el cierre y cambio de sesión. Ajá, a pesar de que el mercado está abierto, digamos, desde el domingo hasta el viernes, todos los días en este horario, bueno, al menos, por ejemplo, para Ciudad de México es a las 3 de la tarde, dependiendo del lugar en el que te encuentres, igual esto puede cambiar. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque este es el cierre de un día de negociación. Aquí se cierran las dos sesiones importantes, se cierra Londres, se cierra Nueva York, luego viene a abrir Asia. Pero en este Inter es lo que les decía, que las ventajas de operar intradía, porque como no tenemos posiciones abiertas, muchas veces cuando se dan estos gaps, a veces se abren muchísimo, sobre todo si operan pares principales, las libras, la libra dólar no tanto, pero una libra, por ejemplo, libra yen, libra con dólar australiano, o cruces de divisa que no tienen pares del dólar, un CAD yen, por ejemplo, una vez en la sesión anterior preguntaban por el análisis del CAD yen o LAU de yen, por ejemplo, son pares, como no son, al ser cruces de divisa, no ser pares tan principales, no tienen tanta liquidez. ¿A qué nos referimos con liquidez? Con que no hay tanto volumen de operaciones. Liquidez es volumen de operación. Cuando vemos que es un mercado líquido o hablamos de un mercado líquido o con liquidez, nos estamos refiriendo a que hay un mercado con alto volumen de negociación. Y el alto volumen de negociación se resume en muchos compradores y muchos vendedores, que recordábamos, igual hablamos acerca de los compradores y vendedores, que son pues prácticamente somos los participantes del mercado. Compradores y vendedores son los que generan las zonas de oferta y demanda y el ciclo del precio. Entonces, en este ciclo de negociación, ajá, conformado por estas tres fases del ciclo del mercado: acumulación, manipulación y distribución, vamos a tener muchísimos escenarios. Y voy a hacer un pequeño dibujo rápidamente aquí de este lado para recordar lo que veíamos. Tenemos dos escenarios. Ya hablábamos de ellos el día lunes, pero es importante siempre, siempre reforzar los conceptos. No importa las veces que lo repitamos, siempre es para seguir aprendiendo y tenerlo muy claro. Después de un ciclo, de una fase de acumulación, vamos aquí a dibujar o simular nuestra fase de acumulación. Vamos a tener dos opciones, ajá, dos escenarios: el escenario de continuación y el escenario de reversal. Ajá, entonces, cuando nosotros identificamos la consolidación o el rango asiático, ya sabemos que una vez que el mercado rompa esa consolidación, va a ir a buscar el rango más, o la zona le veíamos ahí en el libro, la zona de interés institucional más cercana al precio, y Londres nos va a marcar la dirección. Una vez que Londres marque la dirección, ajá, en Nueva York vamos a tener dos opciones.
una opción de continuación, un patrón de continuación o un reversal. Ajá, lo voy a marcar aquí de este lado el reversal. Londres marca dirección, Nueva York reversal. Y entonces las kill zones son precisamente cada una de esas fases en las que el mercado cambia de sesión. La sesión de traslape de Londres, la sesión de traslape de Nueva York, porque estas, e incluso encontrar las entradas, no sé si ya ahorita con el backtesting se van a dar cuenta, pero si ustedes ya de manera individual han hecho backtesting de lo que sucede en cada traslape de sesión, van a poder notar que justamente en estos horarios, o sea, muchas veces, la mayoría de los casos, en el horario justo, 1 de la mañana, cambio de sesión, o 6 de la mañana, cambio de sesión de Londres, Nueva York, es donde se dan específicamente en ese horario las entradas. No siempre sucede así. El mercado, acuérdense que es muy volátil y por volátil nos referimos a que pues todo puede suceder. O sea, realmente muchos escenarios pueden suceder, ¿va? Pero tener bien en claro los posibles, vaya, los posibles escenarios nos va a permitir saber tomar la mejor decisión, si entrar en la operación, si esperar o saber qué hacer. Entonces, estos son nuestros dos escenarios. Tenemos el escenario de, decíamos, continuación y el escenario de reversal. Ahora, lo padre de este backtesting que vamos a hacer es que vamos a aprender y ver de manera directa con lo que sucedió en el GBP-USD si realmente esto se respeta o no. Porque en el libro, y es algo que me parece bastante interesante, cuando nosotros aprendemos de manera teórica, ya sea en un libro, en las clases, incluso, siempre marcamos los dibujos, ¿no? Y marcamos pues, los probables escenarios que hace el mercado. Sin embargo, ya en la gráfica y ahora sí que en el mercado real muchas veces suceden cosas que la teoría no contempla. Y es ahí donde nosotros tenemos que echarle pues un poquito de intuición del trader y yo siempre lo digo, si entiendes, si tienes bien unas buenas bases, unos buenos fundamentos, vas a poder saber qué hacer. Y ahorita lo vamos a ver en la gráfica y van a entender a qué me refiero con esto, ¿va? Nada más quería que quedara claro, tenemos esto es nuestro ciclo de negociación. Lo que sucede en un ciclo intradía entre Asia hasta el cierre de Nueva York va a suceder esto. Y lo vamos a poder ver de muchas formas. Aquí inicia, por ejemplo, abre Asia, alto de Londres, y patrón de continuación en Nueva York, cierre de mercado. Y aquí cerró nuestro mercado. Ese es un tipo de escenario. Ahí en el libro igual vemos anexos o algunas figuras de lo que puede hacer el mercado, ¿no? Aquí, por ejemplo, si lo graficamos, tenemos la apertura, el máximo el máximo que genera Londres, mínimo de Londres, reversal de Nueva York y cierre de mercado. Fíjense cómo son dos escenarios de ciclos de mercado diferente, ¿no? Porque mientras uno tiene patrón de continuación o viene de una tendencia tal vez bajista, aquí tenemos un escenario pues bastante interesante, donde Londres marca una dirección bajista y para Nueva York alcista. Y ojo, estos ejemplos pueden ser al revés igual, que es lo que vamos a ver. Hasta aquí, preguntas. ¿Tienen alguna duda al respecto de estos conceptos? Es importantísimo que los tengan muy claros, muy, muy, muy claros, porque si no los tienen muy claros, no podemos avanzar. Y no importa si tienen dudas básicas, no importa si tienen alguna otra pregunta, es importantísimo que vayamos bien con estos conceptos. Entonces, rapidito, pregunta, todos los que estamos conectados, ¿entendemos estos conceptos? ¿Estamos en sintonía? Esta es la fase de acumulación, manipulación de Londres, distribución. Y la distribución es el impulso que se genera después de esa. Por manipulación nos referimos a lo que sucede en Londres. Vemos que Londres normalmente se presta para hacer un poquito de manipulación, porque la manipulación a veces nos da una dirección aparente del precio y precisamente luego viene el reversal o luego viene el cambio de dirección. Por eso se le llama que hay una manipulación de Londres. Que ojo, y ahorita vamos a ver muchos escenarios, no siempre se va directo a manipulación, a veces la acumulación viene directo a un reversal, por ejemplo, y esos escenarios los vamos a ver. Pero, pues creo que todos están en sintonía, no veo dudas por ahí, así que podemos seguir avanzando. Teniendo entonces ya claro que tenemos ciclos de negociación todos los días, y este ciclo de negociación es específico que se da en cada sesión, ¿eh? Ahí sí no podemos, o sea, no podríamos identificar, claro, sí podemos irnos a un gráfico diario o un gráfico semanal o gráficos de mayor temporalidad e identificar zonas de acumulación, manipulación y distribución, pero específicamente
hablando de, porque aquí estamos ocupando las kill zones, es decir, estamos basándonos en cada cada uno de los traslapes de sesión de las tres sesiones, ya sabemos, hacia Londres, Nueva York, porque son los que nos van a dar precisamente los altos o bajos del día en los que nos vamos a mover. Así que, dicho lo anterior, regresamos a la gráfica. Entonces, primer sesión de Nueva York, perdón, primer rango asiático y sesión de Nueva York. Hay una total consolidación, no hay claramente incluso un rompimiento, o sea, si nosotros identificamos el alto de Asia del domingo y el bajo de Asia, podemos decir que para lunes y martes se estuvo moviendo dentro del mismo rango. Entonces realmente no nos dio una posible operación. El mercado se estuvo moviendo dentro de este rango. No hubo tanta, no hubo fuerza de dirección del mercado. Posteriormente, pasamos ahora sí a la fase del día lunes. Dicen, ¿qué pares operan o cuáles respetan ese análisis? Todos los pares operan este análisis. Ojo, todos operan estos conceptos. El de acumulación, manipulación y distribución. Todos los pares pasan por este ciclo de mercado. Todos, absolutamente todos. El horario va a diferir. El horario sí va a ser diferente. Nosotros ocupamos las kill zones de las tres sesiones para los pares del dólar. Eso sí, va a tener más fuerza para los pares del dólar. ¿Por qué? Porque las kill zones que estamos nosotros utilizando son la entrada de Londres, la apertura del mercado de Londres y la apertura del mercado de Nueva York. Y ojo, ¿qué se opera en Londres? Cuando abre la sesión de Londres, se operan libras, se operan dólares, se operan euros incluso. Y en la sesión de Nueva York no se diga, o sea, el volumen de operación es euros, dólares, todo lo que tenga que ver con dólar. Entonces, esos sí son los pares más importantes que se mueven. Sin embargo, el concepto de que el precio hace como ciclo de negociación pasa por un periodo de acumulación, un periodo de manipulación y distribución, que es como lo se conoce, todos los pares pasan por este ciclo. Ajá. Específicamente para los pares de dólar los buscamos en las kill zones, en los traslapes de nuestras sesiones, porque al entrar volumen, bastante volumen de operación, nos da muy buenas probabilidades de entrada, ¿sale? Por eso lo vamos a buscar para el caso de los pares del dólar en las kill zones y para otros pares que quieran utilizar no va a ser tan necesario la kill zone, simplemente con que entiendan el concepto del Power of Three o de la acumulación, manipulación y distribución y sepan qué es lo que hay de fondo en cada uno de esos movimientos, van a poderlo entender muy bien. ¿Va? Entonces, nos vamos al primer día, a la primer sesión de Londres después del día martes. Ajá. Aquí viene un escenario bastante interesante. Vemos que después de la primera, esta es la acumulación del día lunes. ¿Ah? O rango de Asia. Vamos a ponerle rango de Asia. Ajá. Después de que tenemos nuestro rango de Asia, ¿qué nos indicó, qué nos indicó el precio? Aquí viene algo interesantísimo. Para el rango de Asia voy a hacer algo. Pueden marcarlo obviamente aquí como un rectángulo o bien identificar solamente el swing high y swing low, le llamaríamos, que es el alto y bajo de Asia. Este ejercicio es muy bueno, ¿eh? Si yo identifico, por eso me interesa mucho tener aquí los colores. Si yo no tuviera los colores, híjole, marcar una resistencia puede ser muchísimas, porque tengo esta resistencia, tengo esta resistencia, tengo esta otra. ¿Se dan cuenta? Como si nos da mucha claridad. Entonces, cuando yo tengo mi indicador activo, lo único que voy a ver es en el color que me interesa, el rango de Asia. Entonces, dentro de este rango de Asia, yo identifico que hubo este alto y este bajo. Ajá, que fue precisamente el rango en donde se mantuvo pues esa consolidación, esa indecisión. Ajá. Dice Hugo, ¿cómo se puede poner el overlap? Ok, brother, el overlap te vas a ir a la parte superior de TradingView. Hay una grafiquita con unas barras que son indicadores simétricas y estrategias. Ahí en buscar vas a poner el nombre Forex Session Overlap, que de hecho es este que está aquí, Forex Session Overlap, y este indicador es el que vas a utilizar. El que viene por defecto, de hecho, miren, ahí está, se encimaron dos indicadores, porque lo seleccioné. El que viene por defecto es ese,
Ya de ahí, ustedes le cambiarán los colores, este, para identificar las sesiones, pero ese es indicador. Forex Session Overlap funciona únicamente a partir de 30 minutos. Si yo cambio gráfico de 30 minutos, ya no me muestra las sesiones. Este indicador los muestra específicamente de 30 minutos hacia abajo. Ajá. Entonces, ya tenemos identificado nuestro rango de Asia. Identificamos el alto y el bajo. ¿Por qué es importante identificar el alto y el bajo? Y aquí viene el otro día, uno de ustedes preguntaba, fue una pregunta importante. Cuando yo detecto un boss, y aquí vamos a dibujar rápidamente un concepto básico, pero, pero totalmente necesario. Acuérdense, cuando yo tengo un boss de cualquier nivel, yo tengo aquí un nivel ya sea soporte y resistencia. Vamos a suponer, si el mercado me da un break of structure, recuerden que un boss es break of structure, ¿ok? Que no es más que el rompimiento de un alto o un bajo. Ajá. Entonces, si yo tengo un rompimiento de un alto o un bajo, en la dirección a la que se dé el rompimiento quiere decir que es donde está entrando la fuerza, donde está entrando la liquidez. Por eso las velas de alto volumen en los impulsos nos marcan muchas veces la dirección del precio. Si yo estoy viendo que hay un boss, se genera un alto más alto que el anterior, es porque la dirección va a ir alcista. Ajá. Y ese boss, ojo, ese boss puede ser determinado por una vela de alto volumen, que de hecho es cuando son velas de alto volumen, es justamente cuando tiene más fuerza. Cuando nosotros detectamos velas de alto volumen, es porque hay una inyección de liquidez fuerte a la dirección del precio y posteriormente viene el respectivo retroceso, que ese es prácticamente teoría de impulsos y retrocesos. Un impulso se conjunta con que normalmente siempre un impulso tiende a romper una estructura, tiende a romper un alto o un bajo. Entonces, si sabemos que todo impulso tiene su respectivo retroceso, pues ya sabremos, tenemos dos formas para operar los retrocesos, ya sea que utilicemos nuestra herramienta de FIBO, que es muy buena nuestra herramienta de FIBO, es de lo mejor que podemos tener, o bien también ocupar los order blocks, que si, ojo, hacemos confluencia entre FIBO y order blocks, es muy poderoso. El otro día vi con ustedes en el chat, decía, oye, Master, conviene mucho ocupar la expansiva en el 1.618 y es algo que todavía no hemos tal vez entrado más a detalle, pero la expansiva también tiene el nivel que ocupemos de la expansiva, ya sea 2741 o 1.618, también va a depender mucho de la confluencia que tenga con un con un nivel en el pasado. Muchas veces, hablando de retrocesos profundos, la zona del 70 y 79, que es nuestra zona premium, la zona en la que nos interesa comprar en este caso, en este ejemplo, muchas veces confluye con un order block en el pasado y cuando conjuntamos eso es mucho más poderoso y podemos ajustarlo, podemos ajustar nuestro retroceso al order block y en conjunto, en alineación con los niveles de FIBO. Eso es muy poderoso. Entonces, recuerden, todo impulso, después de generar su voz, viene su retroceso y viene un siguiente impulso, una siguiente proyección. Ajá. Ahora, este rompimiento puede ser con una vela o incluso con una simple mecha. Y el ejemplo de la mecha lo tenemos en lo que sucedió en este rango asiático. ¿Por qué? Porque en Londres, justo en la apertura de Londres, vemos este alto de aquí. Se genera este alto más alto que el anterior y es por una mecha, ¿eh? O bueno, más bien en 30 minutos se ve como una mecha. Esta mecha fue la que generó el boss break of structure. Y vean cómo, después del boss, ¿qué es lo que sucede? El mercado genera este alto más alto que Asia, viene un descuento o retroceso, y ahora sí, en Londres, vámonos para arriba. Tuvo una subida, y es aquí la dirección que nos marcó Londres. Vamos a ver cuánto subió Londres. Una subida de 53 pips. Son muy buenos. Ganar 53 pips son muy buena cantidad de pips. Y viene algo bastante interesante, el reversal. Vemos el traslape. Primer traslape del día martes. Londres, Nueva York, 6 de la mañana. Apertura de mercado en Nueva York. Y vemos exactamente el cambio de dirección en Nueva York. Y ahora sí viene lo interesante. ¿Por qué el precio llegó exactamente aquí y aquí dio la reversión? ¿Qué hubo en el pasado y cómo pudimos haber encontrado esta entrada en específico, en este alto, para poder agarrar la,
la siguiente caída, que fue una caída bastante buena. Vamos a ver en cuestión de pips, por lo menos de aquí hasta acá. Bueno, de aquí a la base que generó el último low de Asia, el último bajo de Londres, son otros 50 pips, un poquito de consolidación. Después se estiró a casi 80 y a casi 90. Luego vino un descuento bastante fuerte. Esto está interesante también. Pero no nos adelantemos. Vamos a terminar primero lo que sucedió el martes. Tenemos el reversal de Nueva York. Ajá. Tenemos el primer reversal de Nueva York. Quiero que con las mechas observen también qué patrón de los que ya vimos, porque prácticamente las figuritas del Money solamente hay dos. Solamente prácticamente, patrones solamente hay dos. ¿Es retroceso profundo o expansiva? Ajá. Quiero que me digan, ¿logran ver con las simples velas, sin necesidad de bajar todavía a 15 minutos o a 5 minutos, pero con las simples velas, ¿logran ver qué hubo aquí en lo que acabo de encerrar, en estas dos velas? ¿Quién me puede decir ahí en el chat qué se alcanza a ver en esas dos velas? Retroceso profundo, exactamente. ¿Dónde está? Si nosotros marcamos desde la mecha de la última, mira, de la última vela alcista, tenemos esta mecha, la marcamos hacia la mecha, es un impulso. Hablábamos así, rapidito. No está de más explicarlo. Una vela, recordamos que tiene su precio de apertura, precio de cierre, máximo y mínimo, ¿ok? Si es una vela alcista, vamos a ponerla en color negro porque mis velas en mi gráfico las alcistas son de color negro, las bajistas son blancas. Entonces, ojo, si es una vela alcista, quiere decir que su precio de apertura fue aquí abajo, porque su cuerpo es alcista, su precio de cierre es este, ¿estamos de acuerdo? Entonces, miren, una vela se lee de la siguiente forma. Su precio de apertura máximo, perdón, mínimo, máximo y precio de cierre. Esto es lo que hay detrás de esta vela. De esta vela que acabamos de dibujar, gráficamente, esto es lo que hubo detrás. Un impulso alcista, obviamente marcó este bajo, este alto y su precio de cierre. Apertura, mínimo, máximo, precio de cierre. Y dentro de este impulso está el cuerpo de la vela. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta última vela alcista, tenemos dos marcadas. La última vela alcista y la siguiente bajista con cuerpo grande. Ajá. Entonces, interesantísimo. Lo que voy a hacer para graficar esa vela es tomar su máximo desde la mecha, máximo. O es más, vamos a marcar desde la apertura. ¿Les late? Miren, apertura, mínimo, máximo, precio de cierre. Ajá. Y del precio de cierre tenemos ahora la siguiente vela blanca. Tenemos apertura, su máximo, su mínimo y su precio de cierre. Ahora, estas dos velas ya nos dieron toda la información de lo que sucedió en el precio. Específicamente, bueno, aquí fue utilizando los precios de apertura y precios de cierre, pero si nos vamos ahora únicamente a las mechas, ajá, específicamente a las mechas, quiero que vean cómo de esta mecha, que de este máximo a la mecha de acá, tenemos un impulso y luego de mecha a mecha tenemos un retroceso y luego viene el siguiente impulso hasta acá. Ajá. Es decir, esta mechita, es más, si yo con el FIBO, miren, marco de una vez de mecha a mecha, vemos qué nivel de retroceso tuvo. Retrocedió al 70% y de ahí se dio la entrada. Es decir, el traslape de Nueva York nos dio entrada con retroceso profundo y ahorita vamos a ver, porque esta fue la entrada confirmada, esa fue la entrada después del traslape, pero vamos a ver qué hubo en el pasado para haber encontrado ese nivel o por qué llegó específicamente ahí, porque ojo, pudimos nosotros haber comprado desde Londres y marcar un punto de take profit y un punto de reversión. Ahora sí, vámonos a uno de los conceptos que veíamos con acumulación, manipulación y distribución, es que cuando se rompe un alto de Asia y Londres marca la dirección, normalmente si se rompió este último alto, el precio va a buscar en la zona de referencia institucional más cercana al precio. Entonces, si nosotros nos vamos al pasado de la gráfica, ajá, ¿cuáles son los altos más cercanos que tenemos a ese rompimiento? Dicen 15 minutos se ve mejor la figura, probablemente se vea en 15 minutos mejor, pero me interesa que empiecen a ustedes a ver
a verlos desde 30 minutos. Cada temporalidad nos da una lectura diferente. Y a veces no es tan necesario bajar a 15 minutos para encontrar las entradas. Pueden irlas encontrando desde gráficos grandes. Ya después el hecho de bajar de temporalidad nos sirve para confirmar, pero desde aquí lo podemos ir analizando. Ahorita vamos a 15 minutos, pero todavía no vamos para allá, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron mis últimos altos cercanos al rango de Asia? Tengo este alto de Nueva York, tengo este alto de Londres, alto de Asia, alto de Nueva York. Pregunta, bueno, más bien, ahí el gráfico ya lo respondió, pero quiero que observen. ¿Se dan cuenta cómo todos estos saltos no podemos considerar, ojo, sabemos que cuando hay un rompimiento, dentro de este patrón, viene el rango asiático. Londres manipula dando cierta dirección para luego hacer reversal en Nueva York, que es justamente, prácticamente hizo lo que estamos en este dibujo. Ahora, por teoría, sabemos que cuando el precio sale del rango asiático, va a buscar un punto de referencia institucional más cercano al precio, que esto es un order block. Si nosotros sabemos identificar correctamente el order block más cercano a la zona de rompimiento, ya sea del rango asiático o de algún nivel de alto o bajo, si nosotros sabemos identificar cuál es esa zona de referencia institucional más cercana, vamos a poder tener dos cosas. Un punto tanto de take profit en el caso de que hayamos comprado aprovechando esta subida de precio, o bien el punto de entrada en venta donde se va a dar el reversal. Es importantísimo saberlo identificar. Entonces, dentro de este ejemplo, dentro de este rango de Asia, nosotros tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco altos y se respetó este. ¿Quién me puede, bueno, más bien, quién tiene la idea de por qué? Que me pueda decir ahí en el chat. ¿Por qué estos no fueron order blocks? ¿Por qué estos máximos de aquí? Porque miren, si en teoría el más cercano a estas resistencias debe haber sido este, estamos de acuerdo. Toda esta vela bajista blanca, perdón, toda esta vela, pero no fue así. Se rompió este también y se fue hasta acá arriba, hasta este específicamente. Vamos a marcar la mechita y también quiero que vean cómo después de estas velas blancas que generan desequilibrio, hay una mechita en medio de estas dos, específicamente después de esta vela bajista de alto volumen que genera un bajo más bajo que este, específicamente ahí hay una mecha de retroceso. Aquí, esta específicamente, esa es a la que me refiero. Y es ahí donde llegó. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿O se imaginan por qué? Tal vez todavía no lo sepan, pero se imaginan por qué. Dentro de lo que han visto hasta ahorita, de lo que han aprendido hasta ahorita, ¿por qué se imaginan que no se respetó ninguno de estos? Porque pudimos haber marcado varios order blocks. O sea, por concepto de order block, acuérdense que es la última vela alcista antes del movimiento bajista, ¿no? Dices, bueno, esta es la última vela, aquí tenemos un movimiento bajista, ok, pero ¿por qué no? ¿Quién me puede responder? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Y eso les va a dar mucha claridad. Dice Alexis, yo diría que los saltos más cercanos ya los había alcanzado el precio anteriormente. Sí, sí, pero hay algo más. Evidentemente, como dice, ya habían sido prácticamente alcanzados, a lo que se refiere es que ya habían sido testeados. El precio estuvo dentro de este rango moviéndose, entonces, de cierta forma, ya al haber sido testeados, se convierten en el futuro como posible liquidez. Esto es posible liquidez, posibles. Y por liquidez nos referimos, aquí a veces hay una confusión, luego yo por eso veo mucho, dice, fue a cubrir una ineficiencia y la liquidez. Exactamente, también correcto, Diego. Fue a cubrir una ineficiencia. Pero aquí luego entonces, fíjense, Diego tiene la respuesta correcta, pero todavía nos surge otro concepto. Acaba de decir algo muy importante, Diego, el término ineficiencia o imbalance. Eso es exactamente lo mismo, ¿eh? Vamos a escribir ineficiencia o imbalance son prácticamente lo mismo. Ahora, pregunta.
¿qué me genera una ineficiencia o un imbalance? Me gustaría verlos bien activos en el chat para que estemos ahí aprendiendo. ¿Qué genera una ineficiencia o un imbalance? ¿De qué es derivada una ineficiencia o un imbalance? Correcto, Alexis. Muy bien. De una vela de alto volumen. Dice normalmente las noticias también. Ojo, el alto volumen puede ser derivado de una noticia, claro, de prácticamente el alto volumen es una inyección de liquidez. Cuando nosotros vemos una vela de alto volumen, por ejemplo, como estas de aquí, aquí tenemos una muy clara vela de alto volumen. Miren, en Asia aquí entra un alto volumen bajista bastante fuerte. Ajá, genera un desequilibrio, una ineficiencia en el mercado, un imbalance. Es más, aquí también tenemos deficiencia, imbalance, desequilibrio, desequilibrio en el precio. Ajá. Esto, por ejemplo, genera un desequilibrio, genera un vacío que tiene que ser cubierto, ¿no? Entonces, importantísimo, estos altos de aquí no me provocaron un desequilibrio en el precio. ¿Y por qué digo no me provocaron? Porque, ojo, dentro de estos altos no hubo, para que un boss sea boss, déjenme lo dibujo rapidito, rapidito, para que un boss sea boss, me tiene que generar un alto más bajo que el anterior, ¿estamos de acuerdo? Si yo tengo aquí un bajo, ajá, y este impulso es el que me genera un bajo más bajo que el anterior. Aquí tengo un boss. Entonces tengo que buscar de dónde se originó. Y esto es importantísimo. Para poder detectar los order blocks correctamente, pongan mucha atención a esto, ¿eh? Para identificar los order blocks correctamente, debo identificar dónde se originó el boss, de dónde se originó el desequilibrio, porque eso es precisamente el bloque de órdenes de donde partió este movimiento bajista. Primero, tengo que tener un boss, importantísimo. Y una vez que tengo un boss, tengo que identificar de dónde surgió ese boss, de dónde se generó este rompimiento. Ajá. Por eso, estos saltos de la izquierda no me sirvieron, porque estos altos no originaron, miren, yo tengo este alto y el último bajo cercano a este alto era este. Ajá. Y se genera, vean, viene este impulso no me generó un bajo más bajo que este, no me genera, tal vez aquí sí, y por eso dentro de este rango, antes de que tocara, miren, aquí sí hubo un break of Stockton, regresa, esta vela sí se respeta como order block en este momento dentro de este rango, y realmente sí, miren, el precio después de este imbalance, esta mechita es un bajo, esta vela de alto volumen genera un bajo más bajo, pum, regresa, testea, pero se va moviendo dentro de este rango, ¿estamos de acuerdo? Y al ya haber sido cubierto en el futuro, por eso se volvió liquidez, porque esto ya había sido, este pequeño order block dentro de este rango ya había sido testeado, y se siguió moviendo dentro de este rango, pero no me generó un desequilibrio importante. Entonces, si yo veo eso en el precio y me voy al pasado, quiero que noten lo siguiente. Este alto, que es el más cercano a los anteriores, parte desde un boss que tenemos aquí. Tenemos aquí un bajo, tenemos aquí una vela de alto volumen que genera un desequilibrio o vacío en el precio. Y a partir de ahí comienza realmente un movimiento bajista fuerte. Me generó, de hecho, varios boss. Me generó este boss, y me generó aquí incluso otro. Que haya habido mucha indecisión después, tal vez. Pero realmente aquí hubo desequilibrios y aquí hubo vacíos pendientes, que es por eso que el mercado, después de haber marcado la dirección, además, algo muy importante, un dato muy interesante. Si yo, por ejemplo, en este caso, el martes, en el traslape del martes, 6 de la mañana, si yo me doy cuenta prácticamente que desde Londres, desde las 2 de la mañana, se la pasó subiendo, subiendo, subiendo y rompiendo estos mínimos, es muy claro ver para las 6 de la mañana, es más, ya ni siquiera tengo que ver este alto, ni este alto, ni este. Al únicamente ver que el último que se rompió fue este alto de Londres, es muy sencillo. Yo me voy al alto, ya sea de Londres o de Nueva York más cercano. Y tenemos dos. Londres nos marcó este alto y Nueva York este de aquí. Pero el más cercano, ahora sí, al rompimiento del último fue esta zona. Y es por eso que aquí el mercado fue a cubrir. O sea, esa es la explicación del por qué el precio en Londres fue a romper todas estas resistencias, porque cuando nosotros éramos novatos y queríamos vender, apenas veíamos resistencia y todo para nosotros las resistencias
Queríamos, claro, son zonas de reacción, pero en todas las resistencias queríamos estar vendiendo y vendiendo. ¿Y cuántas veces no vendimos aquí? Y miren, aquí tal vez rebotó un poquito. Ahora sí vamos a bajar a 15 minutos para ir viendo más lo que sucedió. Eh, Aquí probablemente sí rebotó un poquito y entraste en venta, ¿no? Y ibas bien y de repente, ¡pum!, te sacan stop loss y sigue subiendo, se estira hasta que después da el reversal. Bueno, la razón era precisamente esa, porque teniendo la información de los altos, y sobre todo no cualquier alto, los altos de las sesiones, porque acuérdense que aquí marcamos el alto de Nueva York dentro de la zona verde y el alto dentro de la zona de Londres. Este fue el alto de Londres de lunes y el bajo de Londres, y se movió dentro de este rango. Luego este fue el alto de Nueva York y el bajo de Nueva York, y eso se movió dentro de nuestro siguiente rango para el siguiente día. Entonces, al ver que nuestro día activo, nuestro Londres activo, empieza a generar, para empezar, altos más altos que los anteriores. Aquí empezó el indicio de la dirección de Londres. A pesar de que, de que estaba dentro de este rango del día lunes, marcado por estos altos, estaba en este pequeño rango, consolidación, aquí nos empezó a marcar la fuerza. Es más, vemos que antes de que se rompiera este alto de Asia, tenemos también altos inferiores o altos dentro del rango. Miren esta mechita. Aquí hay una vela de alto volumen que ya también previamente había hecho un alto más alto que este pequeño de aquí. Vámonos incluso a 5 minutos. Entre 15 y 5 minutos se encuentran entradas muy... Una vez que identificaste bien tus altos bajos de Asia, Londres o Nueva York, en 5 minutos son una muy buena temporalidad de entradas, muy buenas. También te puede confundir, ¿eh? Porque miren cómo cambió drásticamente de 30 a 15 minutos. Aquí ya vemos muchísimo más información y nos podemos llegar hasta confundir, ¿no? Miren, en este patrón de Asia, incluso vemos la vela de alto volumen. Y ojo, si Londres me está dando velas de volumen alcista es porque Londres va a ser alcista. Por eso, después de que se genera este alto, ¿no? Se rompe este alto de Asia y el mercado hace su respectivo descuento y retroceso, porque esto es un descuento. Esto lo podemos tomar como, miren, mínimos de liquidez. Este fue la última vela bajista antes de movimiento alcista. Además, ¿qué otro indicio tenemos? A pesar de que miren, yo no sé si se les llega a confundir un poquito ver mucha consolidación, pero ya cuando entrenan el ojo se va a ver más claro, pero hay una señal que nos dio el mercado para saber que esto realmente era una compra aquí. ¿Quién me puede decir que, además de la vela de alto volumen, qué otro indicio podemos haber visto en el precio para saber que esto era una buena compra en este punto? Y una muy buena compra, estamos hablando de una cantidad específicamente en riesgo-beneficio y en pips. Miren, la entrada hubiera sido al fair value, el stop loss sin problema se coloca al último bajo. Es más, hasta un poquito, no se le puedes poner unos dos, agregar unos 2, 3 pips. Tienes 4 pips. Es algo que me encanta de este tipo de análisis, que los riesgos-beneficios son de otro nivel. 12-1 en Londres. Con 50 pips, aquí a veces no es la cantidad de pips. Esos 50 pips pueden representar mucho de acuerdo a la cantidad de stop loss. Si tienes 10 pips de stop loss, tienes un 1-5. Si tienes 5 pips de stop loss, tienes un 1-10. Si tuvieras 20 pips de stop loss para 5 de take profit, pues ahí tienes un 1-2.5 más o menos, ¿no? Entonces, el riesgo-beneficio está totalmente determinado por la cantidad de nivel de stop loss. Por eso, dentro de nosotros, o sea, como traders buscamos encontrar las famosas entradas de alta precisión, porque una entrada de alta precisión con estas características nos va a permitir a nosotros tener este tipo de stop loss y este tipo de riesgos beneficios. Y eso traducido a profit en cuestión de riesgo es muchísimo. Tú aquí le metes un 1% de riesgo, ya te ganaste un 12%. Le metes 2% de riesgo, te ganaste un 24%. Le metes 3% de riesgo, te ganaste un 36% de rendimiento, ya sea en tu cuenta o en donde sea que lo utilices, pero esto es poderosísimo. Ajá, entonces, nadie me supo decir, nadie ve, es más, se los voy a encerrar. ¿Quién me puede decir qué es esto? Este patroncito de velas, de aquí. Vamos a hacerle un zoom. ¿Quién me puede decir qué son estas velitas?
Un order block sí, pero aparte, es una vela envolvente. ¿Por qué? Miren, que es una vela envolvente. Em, Aquí el precio del último bajo antes de esas velas envolventes eran estos bajos de aquí. Ajá. Y luego cuando el precio viene con hay una vela bajista con cuerpo fuerte y luego otra de inmediato que regresa y lo cubre. Esas son las famosas envolventes. Ahí fue la primera señal de que el precio iba a cambiar. Después de venir de este rango, iba a dar un movimiento alcista. ¿Por qué? Porque hay una envolvente alcista. Ajá. Primer indicio. Segundo indicio. Empezamos a notar que los últimos altos del rango, o sea, ya si hablamos, por ejemplo, vamos a encerrar todavía un rango, o sea, dentro del rango de Asia, dentro del alto y bajo de Asia, también tenemos todavía otro pequeño rango. Todo es fractal, vean viendo cómo mientras más vayamos bajando en temporalidad, podemos ir siguiendo marcando altos y bajos y rangos. Entonces, dentro de este rango, ajá, previo a ese rango, perdón, más bien previo a la envolvente hay un rango de Asia. Dice Víctor, en las velas envolventes la entrada se da a la mitad de la vela, ¿no? Eh, no, bueno, de hecho las envolventes no las ocupo para entrar, brother. Solamente me sirven para saber la dirección del precio. O sea, en este caso, por ejemplo, este envolvente no me servía para comprar, no tenía mucho caso comprar todavía, porque si das cuenta, o sea, llegó es una compra muy pequeña, son apenas 16 pips, para luego, esta era la compra que nos interesa. Después Después de ver la envolvente, lo que teníamos que ver es que justamente, si la envolvente es un patrón de cambio alcista, yo tengo que ver altos más altos que los anteriores. Y a pesar que estoy dentro del rango de Asia, no tengo precisamente que esperarme hasta que se rompa justo este alto, que sí se dio, justamente aquí sí se rompió, pero el precio previamente me va dando indicios. Y miren, los altos que fue generando la consolidación anterior, miren, aquí hay otro alto pequeñito. Después de esa vela envolvente, sí se empiezan a generar altos más altos, pequeños. Aquí tenemos alto más alto que este, ya haciéndole un poquito de zoom. Luego vemos otra vez, esta vela es un indicio fuertísimo, entra liquidez alcista fuerte, dirección alcista. El precio tiene que hacer su respectivo descuento. Una vez que entra la dirección o una vez que entra Por eso en las noticias, esto es un ejemplo perfecto de lo que sucede en las noticias. Por eso en las noticias vemos normalmente este tipo de escenarios, que el mercado está así moviéndose, ¿no? Viene lento. Entra la noticia, pum, trancazote, trancazote y vámonos para arriba. ¿Sí o no? Entra volumen alcista, volumen bajista y vámonos. Perdón, al revés. Después de hacer esto, aquí cae el precio. No, estoy mal, estoy completamente mal, perdónenme. Si el mercado en una noticia viene consolidado, ajá, y ahorita lo vamos a ver porque justamente el miércoles y viernes hubieron noticias y ahorita dentro parte del backtesting es hacerle backtesting justamente a esas noticias. Todavía no llegamos ahí, pero viene una noticia. La noticia, el rompimiento donde se genera la noticia es la que marca la dirección. Por eso una noticia no hay que entrar justamente Si nosotros vemos en una noticia un madrazote alcista, no hay que entrar ahí todavía. Nos esperamos al retroceso. Porque una noticia lo que nos permite ver es dónde está entrando la inyección de capital o dónde están entrando las grandes manos. Por eso tenemos que esperarnos nosotros primero a ver las velas de alto volumen, porque una vela de alto volumen prácticamente es un impulso. Entonces, si yo veo impulsos, aquí está en el cuerpo de la vela, ¿no? El cuerpezote. Una vela de alto volumen. Si yo veo una vela de alto volumen es porque entró un impulso alcista. ¿Qué sigue después de un impulso? Su retroceso o descuento, ¿no? Y ese descuento se va a dar en una zona de oferta y demanda que nosotros la medimos. Tenemos muchas formas de medirlas. Nuestras herramientas nos permiten entrar por FIBO, podemos encontrar order blocks. Es lo padre de nuestra estrategia, que no solamente ocupamos trading institucional, sino ocupamos chartismo, ocupamos FIBO, porque todos, o sea, no puedo decirte que una estrategia es mejor que otra. Si sabes conceptos de muchas estrategias, te vuelves más poderoso porque tienes muchas formas de ver lo mismo que sucede en el mercado. O sea, al final, el mercado se va a mover igual.
va a ser este jalonzote, este retroceso y esta siguiente expansión. El nombre que tú le des, la forma que tú le encuentres, que la bautices con, que aquí la bauticemos, que no, pues esta es la famosa figura del ninja, no sé qué, o sea, porque también hay muchos nombres que nos podemos encontrar en internet. Al final el principio es el mismo. ¿Cuál es el principio detrás de un retroceso profundo, de una figurita del money, de una zona de oferta y demanda? El principio que hay detrás es que entró un volumen alcista, nos marca fuerza, impulso alcista, que todo impulso tiene su retroceso y después de un retroceso viene una siguiente expansión. Eso es lo que hay detrás. Ya el nombre que le queramos dar a este, que si resistencia, swing high, swing low, low of the day, high of the day, el nombre que le queramos dar, pero en esencia aquí hubo un impulso, un retroceso y un siguiente impulso. Eso es como se mueve el mercado. Entonces, por eso el volumen de las velas me marcan la dirección. Si yo aquí vi en Londres que hubo una fuerza alcista, hubo un volumen alcista claramente marcado, me espero al descuento. Llegó a esta resistencia, le sirvió como justamente base para hacer ese retroceso, que en el futuro se va a... Vean cómo el mercado es bien bonito. Primero se respeta como doble techo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese doble techo únicamente sirvió, o bueno, más bien ni doble techo, porque decíamos que sí hubo break of structure. Al estar la mecha por encima del precio anterior, eso es un boss, a pesar de que sea mecha. Ajá. Entonces, el precio cae dando el respectivo descuento y ahora sí, nuestro descuento se da en una zona de order block y ahora sí, para eso me sirve la vela envolvente. Como esta vela envolvente blanca fue la última vela bajista antes de todo este movimiento alcista ojo, porque tenemos que ver de dónde se originó, y esa es la pregunta que nos va a servir o más bien por eso partió toda esta explicación. ¿De dónde se originó el break of structure? ¿De dónde partió todo este impulsote alcista? Específicamente este último boss partió de aquí, miren, porque este también es un order block, pero al haber un order block más claro en el pasado, esto se toma como liquidez, que de hecho aquí, miren, están los pequeños máximos liquidez. ¿Por qué liquidez? Porque el mercado lo rompe y va a buscar la zona más cercana, que tenemos aquí, ahora sí, la mitad de la vela, que sería el fair value del order block o de esa vela envolvente, es la zona de entrada. Si lo medimos con FIBO, esto fue un 89%, fue un nivel óptimo de descuento. El nivel óptimo de descuento, como su nombre lo dice, es justamente el nivel al cual deberían de retroceder todos los retrocesos. Es el nivel óptimo, tal cual la descripción lo dice, nivel óptimo de descuento, nivel óptimo de retroceso. Y aquí tenemos, ¿dónde está 89? ¿Por qué no aparecen las? Quiero ver los niveles. Ahí está, miren, 89. Vean, confluencia exacta entre 89, fair value y fair value de la resistencia anterior. Ahora les quiero dar un tip, miren, sin borrando FIBO, borrando order blocks, borrando todo lo demás. Un pequeño tip. El último, nuestro order block es este, y este order block tiene su respectivo bajo. Normalmente el precio, y eso es muy común, cuando sucede esto, cambios de dirección originados desde aquí, a veces el precio, después de que hubo toda una subida, en su retroceso va a buscar el bajo anterior al último. ¿Por qué les digo esto? Quiero que observen lo siguiente. Si yo marco esta mecha como bajo, mi mecha anterior es esta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo a esa mecha le proyecto una, una línea hacia el futuro, díganme dónde fue a rebotar el precio. Llega, toca ese alto anterior, ese bajo anterior y cambia de dirección. Fíjense cómo el precio es tan bonito y luego incluso todavía da chance de reentrar. Porque si no reentraste, por eso es lo que le decía con las puras velas, aquí hay otro orden de opción, no estamos de acuerdo. Que justamente fue donde se originó el rebote. Y después de ese rebote, el precio va a romper este último bajo. Aquí hay un boss. Alto más alto que el anterior. Retroceso. Llega a la base del order block y vámonos para arriba.
O sea, todavía había una reentrada dentro de esas entradas, pero ya se van dando cuenta cómo, para qué nos sirve este backtesting, precisamente para ver cómo pudimos haber entrado. Dice como un hombro, cabeza, hombros. Exacto, también de hecho se ve como un hombro, cabeza, hombros. Justamente tiene como un hombro, cabeza, hombros. Y es lo que les decía, podemos ver el mercado de muchísimos, o sea, el mercado de muchas formas nos está indicando que va a haber una compra. Cuando conocemos todas estas confirmaciones y encontramos confluencia, a ver esto parece un hombro, cabeza, hombros, además tenemos un order block aquí, además hubo retroceso al 89%, o sea, tenemos tantas confluencias que es una entrada buenísima. Entonces, esa es la explicación de por qué aquí se dio la compra, ya vimos qué características hubo, y tal vez no lo operamos, ¿no? Dices, bueno, tal vez pues yo ni opero Londres, ¿no? O yo ni estoy despierto a las 3 4 de la mañana, tal vez no, pero el hecho de que tú hagas backtesting de todo lo que sucedió en cada uno de los días de la semana, sepas qué entradas se dieron y cómo se dieron, te va a permitir a ti algo. El día de mañana que tú te encuentres con un escenario de este tipo, en cualquier par y en cualquier hora, porque esto es algo bonito. Esto se dio en la sesión de Londres porque obviamente es donde entró el volumen de operaciones, pero estos modelos de mercado, yo les llamo vamos a marcarle modelos de mercado, son escenarios, son situaciones en donde el precio. ¿Qué está haciendo aquí el precio? Marcando altos más altos, rangos de consolidación, niveles de retroceso, zonas de posible liquidez. Entonces, todo esto se respeta por fractalidad en cualquier temporalidad y en cualquier par. Ya sea que operes USD 30, operes Nasdaq, operes hasta el, ¿cómo se llama? Jugo de naranja si tú quieres, porque el jugo de naranja también está dentro de los commodities de Forex, también está el jugo de naranja. Entonces, no importa lo que operes, si tú conoces este modelo de entrada, el día de mañana, y es más, eh, por eso me gusta que tú tienes que ser maestro de la estrategia, no de un par. Si tú te haces maestro de la estrategia, lo puedes aplicar a cualquier par. Ya luego de ahí viene que el hecho de elegir un solo par, pues es muy padre porque vas dando el seguimiento adecuado a un solo instrumento y te sirve muchísimo. Pero tú te haces maestro de la estrategia, te haces maestro de los conceptos y los puedes aplicar a cualquier mercado, porque cualquier mercado funciona bajo oferta, demanda y todo mercado genera desequilibrios. Los desequilibrios se generan por estas velas de alto volumen. Si tú sabes identificar esto a tu favor, no manches, tienes un chorro de oportunidades de. Miren, aquí hubo una entrada buenísima. Bueno, de entrada. Entonces, veo por ahí, Alexis dice, qué maravilla, todo está conectado. Exactamente, brother. Ya cuando entendemos esto, vemos cómo todo se va conectando y que cuando éramos novatos y aquí nos acaba y aquí queríamos vender y que veíamos resistencia y no, hombre, aquí meto una venta, ¿no? Entonces ya vimos por qué el mercado o por qué le llaman la famosa manipulación o esta es la famosa zona de stop hunt, también le llaman el stop hunt, tampoco no. Que no, pues el stop hunt de Londres y luego ya después de Londres ya se dio ahora sí la dirección, ¿no? Lo peor, ¿no? De que se da el stop hunt y dices, no manches, aquí yo quería, después del stop hunt, entrar en un retroceso profundo, ¿no? Que no se dio ni el retroceso profundo y el mercado siguió cayendo y cayendo y cayendo y no se dio la entrada. Bueno, ¿por qué? Porque lo que hizo el precio fue buscar las zonas del pasado, ya teniendo la información de los altos anteriores del día, que ya fueron respetados, que fueron dentro de un rango pues un poquito consolidado, ya vimos por qué el mercado aquí se fue a estirar. Y entonces lo padre de esto es que para en un futuro, ¿cómo puedo yo colocar mi orden? Si yo tengo marcado este order block con la base de la mecha, ajá, yo puedo colocar un sell limit en la base de ese order block, mi stop loss al 100%, y ahora sí, sin irnos tan, tan descabellados, miren, el último bajo de Londres, que fue este de aquí, lo tomo como target y tengo ahí un trade de muy alta probabilidad para, para take profit, un 1 a 12 a la base del movimiento. Ajá, fue bastante interesante. Ojo, ya vemos que ahí que el mercado de hecho rompió y se fue a buscar. Aquí ya tendríamos que subir de temporalidad porque está tocando bajos que no están dentro de ese rango. De hecho, aquí en el pasado, es más, en gráfico diario, ya tendríamos que ver, aquí había una zona de soporte interesante, que fue justamente donde rompió y después rebotó. Tenemos aquí también otra zona que es, en la zona en la que ha estado rebotando ahorita, una vez que se rompió este soporte diario, tenemos que ir a buscar el próximo más cercano anterior.
Toda esta es una zona de interés posible de rebote para el gráfico diario. Si de aquí no hay un cambio de dirección alcista y se rompe, entonces quiere decir que va a ir a buscar la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente zona? Pues tenemos todo este otro bajo de aquí. Pero pues todavía no sucede eso. Apenas el mercado está. Cuando estábamos en este soporte, esta era nuestra zona de reacción. Ya se rompió esa zona de reacción, me voy a buscar la siguiente. Por eso, una vez que el precio, en este caso, al haber roto estos mínimos o estos soportes de aquí, vean cómo fue a buscar los siguientes. Pero antes de, dio un descuento, que es a lo que vamos. Que es a lo que vamos, a lo que sucedió el siguiente día. Ahora sí, déjenme borrar un poquito, ya siento que está muy rayado mi gráfico. Es más, vamos a borrarlo de nuevo, no pasa nada porque aquí sabemos que esto fue la apertura de mercado, ya vimos lo que sucedió o a dónde rebotó el Londres anterior, dónde se dio el traslape de sesión Nueva York y cómo pudimos haber entrado aquí. Ahora sí, viene la siguiente sesión asiática del día martes. Sesión de Asia, aquí hubo algo interesante. Antes de la apertura de Londres hubo fuerza bajista, hubo volumen bajista. ¿Qué quiere decir esto? Desde Tokio, y es un dato muy importante, desde Tokio se marcó la dirección. Si yo veo que desde Tokio me está dando volumen bajista, quiere decir que mi tendencia va a ser bajista, por lo cual todo este reversal de Londres únicamente fue el descuento o el retroceso para el siguiente movimiento bajista. ¿Sí se dieron cuenta cómo el precio hizo esto? Miren, Tokio me da la dirección, porque ya aquí hubo volumen, aquí sin necesidad de saber si hubo noticias, sin necesidad de ver es más, sin necesidad de haber esperado al traslape de Londres, desde Tokio, el ver una vela con un volumen bastante grande es porque aquí entró alguien, o sea, aquí entraron con liquidez bajista. Entonces, si yo como trader de conceptos ya sé que después, si mi mercado viene de una acumulación, ajá, mi mercado viene de una acumulación y de repente yo veo que después de la acumulación hay un volumen de entrada bajista, es porque la dirección o el order flow, el flujo de órdenes, que es lo que significa order flow de tendencia, dirección, el flujo de órdenes es bajista. Ajá, totalmente bien marcado, bajista. Por lo cual, lo que hizo el precio después fue una manipulación sota en Londres. O sea, en Londres tomaron una liquidez chonchísima para después en Nueva York, vámonos con este reversal. Vean qué cantidad, qué tamaño de reversal hubo en Nueva York. Y lo mejor aún, vamos a ver por qué fases pasó todas estas entradas. Una vez que esta entrada ya se dio, yo ya puedo borrar sin ningún problema mis saltos anteriores, mi rango asiático anterior, y ahora me voy a mover en mi siguiente sesión. El día lunes, ¿cuál fue el bajo de Londres? Este fue el bajo de Londres. Ajá, para lo cual, en este caso va a ser mi low of the day y este va a ser mi high of the day. Se va a mover dentro de este rango, el precio. Entonces, dato importantísimo, si ya se dio, ajá, si yo tengo mi high of the day marcado porque lo marcó Londres, ojo, puede ser que Londres marque el alto, no importa, aquí prácticamente dentro de este rango de Asia y perdón, de Londres y Nueva York, vimos que el bajo se marcó en Londres y el alto se marcó en Nueva York. Luego viene la consolidación de Asia. Asia me marca la dirección, me marca una fuerza bajista muy fuerte. Hay un impulso bajista. Viene un reversal interesante en Londres. Este reversal lo pudimos haber encontrado como nos vamos al pasado a buscar un soporte o resistencia tal vez diario de 4 horas. Y se da el reversal. Reversal. Pero si no operaste Londres y te quedaste en Nueva York, era muy sencillo. Eh, como como este alto de Asia, de ahí se originó la caída, pero en Nueva York vemos que fue roto, fue neutralizado, se generó un alto más alto que el anterior. Entonces tenemos que ver lo más cercano al precio, cuál es el último order block o la zona de referencia institucional más cercana. La última vela alcista, antes de todo ese movimiento bajista que tenemos, fue precisamente nuestro alto anterior de Nueva York. Y es interesante cómo ver que la zona anterior de Nueva York, de donde inició el movimiento de Nueva York, en el futuro
se convierte como punto de interés para nosotros o como siguiente order block para la siguiente sesión. Esto está bien, bien interesante. Ahora, esta velota, sabemos nosotros que el order block se debe marcar la última vela, ¿no? Si nosotros específicamente marcamos la última vela, tendríamos que marcarla completa de mecha a mecha. Y aún así se respeta, aún así vemos como el fair value eh, concuerda perfecto. Miren, aquí haber marcado la orden al fair value, marcas tu stop loss al 100% de esa mecha, porque si este order block se neutraliza al 100%, quiere decir que ya no se va a respetar. Y entonces, si se rompe, pues va a ir a buscar uno en el pasado, estamos de acuerdo. Pero al ser el válido más cercano, ahí es donde buscamos nuestra entrada. Si nos queremos ir súper conservadores a un take profit muy, bueno, ni tan conservadores, más bien con una mayor probabilidad, identifico mi último bajo del precio, mi low más cercano, fue el siguiente bajo de Londres, de la siguiente sesión de Londres. Este fue el bajo de Londres del martes, este es el bajo de Londres del miércoles. Y ahora vemos cómo Londres marca el bajo y la dirección primero, luego de ahí viene un reversal en Londres que fue a rellenar todo este vacío. Aquí hay un desequilibrio, un imbalance. Entonces, por ley de oferta y demanda, el mercado tiene que rebalancear, tiene que ofrecer un descuento. O sea, si aquí entraron las grandes manos no se pueden llevar el precio hasta acá, tiene que haber un debido descuento. Entonces, cuando viene el descuento o retroceso, lo dan en una zona óptima, en un nivel muy, muy interesante de order block. Con FIBO no se diga, es el 89 ya sin necesidad de marcarlo. Y todavía hay algo interesante. Bueno, es un 11-1, a solamente este nivel de soporte tenemos un 11-1 y padrísimo porque se da en la sesión de Nueva York. O sea, en Nueva York, miren, 11-11. Y qué interesante, en 11-11-11 y 3-3-3-3, ¿no? Miren, tenemos un 1-11, 7 pips de stop loss, 83 de take profit y se da en tu sesión de Nueva York. O sea, para tu día miércoles, perdón, sesión de Nueva York, se da un trade 1-11. Y ya ¿por qué es sano hacer esto? ¿Por qué es sano marcar muchas veces los take profits al bajo o alto más cercano? Yo sé que hay proyecciones y de hecho podemos aquí observar cómo el precio se fue incluso, hubiéramos podido decir, no, pues si lo hubiera dejado abierto, me hubiera llevado hasta 170 y un 22-1, ¿no? Sí, pero el otro día les explicaba, tener que mantener una posición abierta, otra sesión de Londres, más bien, si tú cierras tu posición y el mercado obviamente te da te lo permite, ¿no? Te vas con un trade ganado, para tu siguiente sesión ya tienes capital aquí, más capital para una siguiente entrada. Y no te pierdes de la siguiente oportunidad que va a haber en el siguiente Londres y en el siguiente Nueva York. Entonces, miren, fue muy interesante esta entrada, además en confluencia con la expansiva. Aquí tenemos una perfecta expansiva, la famosa M. Aquí está totalmente bien marcada. ¿Qué características tiene la expansiva? Bueno, la expansiva se marca si nosotros marcamos, es como si fuera un retroceso, pero prácticamente en el último retroceso, antes del impulso que llega a la expansiva, marcamos nuestro FIBO de expansivas y vean cómo, miren, se extendió a la zona entre el 27 confluye con el fair value. Zona de 27 y 41 es nuestra zona importante de expansivas. De hecho, miren, la mechita exactamente llegó al 41. O sea, todavía si queríamos ser un poquito más precisos, en lugar del fair value, recorremos nuestra entrada o nuestro sell limit al 41 de la expansiva, que ahora tiene confluencia. Si refinamos un poquito el order block, va a tener confluencia con el fair value. ¿Se dan cuenta cómo se refinó? Esto fue interesantísimo. Pasar de toda la velota, lo refinamos a solamente la mecha. Porque, ojo, si bajamos de temporalidad, y quiero que entiendan por qué, para que entiendan por qué lo hice en la mecha, vean cómo ahora en 15 minutos, toda la mecha es el siguiente cuerpo de la vela anterior. Perdón, la siguiente vela es el puro cuerpo. Y ese es el order block, ¿va? Entonces, confluye order block expansiva 1.41% y este trade fue una chulada, porque además vean cómo las expansivas, si recuerdan la característica es que se van del 41 casi sin retroceso hasta por lo menos el 1.618. Y ahí está la confluencia perfecta entre el 1.618, el mínimo anterior marcado por Londres, y ahí tenemos un take profit. Este trade fue una chulada. Ahora, este trade, lo interesante fue que la dirección se marcó antes de la noticia.
Ajá. El miércoles hubo una noticia en el mercado. Vámonos aquí al calendario económico. Y el día miércoles hubo, vámonos al día miércoles. Mm, 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 Ah, caray. This week. Por eso no lo encontraba, porque están las noticias del día, pero vamos a ver, esta semana que hubo, más que carguen ahorita los datos, es más, podemos meterle un filtro para que no nos aparezcan todas las noticias. Le metemos un filtro y vamos a decirle que nos muestre únicamente las noticias de tres toros. Está un poquito lento el TradingView. Bueno, más bien en esta página no. Qué raro. A ver, filtros. Tres toros. Tres estrellas. Aplicar. Ahora sí. Me debe aparecer. Pueden verlo yo lo veo en Investing, pueden verlo en Forex Factory. Lo que nos interesa es la hora de la noticia. Una vez sabiendo la hora de la noticia, miren, Wednesday. Vean todas las noticias del dólar que hubo, desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, que fue la interesante fue la del FOMC. Normalmente cuando hay, muchas de las noticias tienen su previo, su proyección, su previo, el esperado y el resultado. Cuando hay eh, informes del FOMC o de la Fed, no tienen proyección y es aquí donde se dan los movimientos bien chonchos. Ojo, cuando ustedes vean, esto es un indicio de por qué el día lunes no hubo nada. Ajá, eso es un indicio de por qué el día lunes lo vimos totalmente consolidado, porque todo el volumen de operaciones se lo guardaron para el miércoles. ¿Se dan cuenta? Cuando haya noticias de ese tipo, y normalmente se dan los miércoles, el FOMC o la Fed casi siempre ocupa los miércoles para dar sus noticias. Vamos a observar que lunes y martes va a ser consolidado. Y para el miércoles entró el volumen choncho. O sea, vean vean la diferencia de Londres y Nueva York del lunes, Londres y Nueva York del martes, llega el día miércoles, previo a la noticia, y es donde se da todo este volumen bajista. Porque además, ojo, ¿por qué se dio toda esta caída bajista? Porque entraron grandes manos. O sea, aquí entró un volumen de ventas bastante fuerte derivado de la noticia. Aquí hay noticia negativa para el dólar, luego vienen las proyecciones del FOM y sin necesidad, porque se podrán confundir y dirán, bueno, si el resultado es mayor a lo esperado, es positiva para el dólar y cómo afecta en los pares, ¿no? Y van a tener que ver si el par del dólar es moneda base, moneda cotizada, porque una noticia no va a afectar de igual forma a un dólar yen que a un GBP USD, porque el dólar yen tenemos al dólar como moneda base y en el GBP USD tenemos al dólar como moneda cotizada. Entonces, uno se va a mover bajista y otro alcista. Entonces, sin tanto rollo, sin saber, para ver cómo fue que afecta la noticia, ¿qué creen? ¿Cuál es el indicio que yo necesito? Y eso sí quiero que me los pongan en el chat, es pregunta para ustedes, pregunta de examen. ¿Cuál creen? Yo sé que la noticia es a las 10:30, por ejemplo, de la mañana, ajá, o a las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde son las 12 horas Ciudad de México. Entonces, miren, si me voy al miércoles, vamos a hacerle suma a lo que sucedió el día miércoles específicamente. Y vamos a situarnos en las 12 del día miércoles. Las 12 fue aquí. Ajá. Es decir, la noticia se dio aquí, en este nivel. Listo. Ahora, pregunta. A mí, sin necesidad de ver si la noticia fue positiva o negativa para el dólar o el tipo de decisión que haya tomado la Fed, pero ¿qué me indica a mí la gráfica para saber la dirección del precio? Ahora sí, respóndanme ahí en el chat. Me gustaría que todos dieran su respuesta. Si no se la saben, no importa, lo que ustedes crean dentro de lo que ya han aprendido, ¿qué creen que me tengo que observar antes de la noticia? Participen, participen. ¿Nadie, nadie? Ok, no se preocupen. Lo que tengo que observar es el volumen, en dónde entró el volumen. Al referirme al volumen, me refiero
a dirección, a liquidez, la vela de alto, exactamente, Hugo. La vela de alto volumen bajista. Las velas en sí tienen mucha información. Si yo veo una vela de alto volumen, y a eso es lo que le estaba explicando, por alto volumen nos referimos a la cantidad de cuerpo que tienen. Yo veo una vela con cuerpo fuerte, ya sea alcista o bajista, un cuerpo fuerte me indica dirección, me indica inyección de liquidez. Por inyección de liquidez me refiero a que si yo veo una vela fuerte, o sea, nadie en el mercado de Forex tiene la capacidad de mover velas tan chonchas como lo hacen las grandes manos, las instituciones. Por eso hablábamos el otro día de dentro de los dos participantes del mercado tenemos a los retails y las instituciones están acá. Aquí están los chonchos. Por eso el saber dónde entran a nosotros nos sirve para ver la dirección. Nosotros como retails podemos saber hacia dónde. Y entonces, vean, esto estuvo muy bonito. Previo a la noticia, además, ojo, previo a la noticia podemos ver que Nueva York antes, y es más, la noticia de las 10:30, que fue la primera del dólar, estamos hablando que la noticia de las 10:30, que fue por cierto negativa para el dólar, dice worse than expected, peor de lo esperado, ¿no? Cuando las noticias son los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos a las 10:30 de la mañana, que serían las 8:30 para las 8:30 de mi reloj aquí de TradingView. Entonces, la noticia de las 8:30 fue aquí. Y vemos cómo esa noticia, como fue negativa, primero fue tantito negativa para el dólar. Y eso es un trucazo, eso es un trucazo que me he dado cuenta en las noticias. Normalmente cuando hay noticias a las 10:30 y luego a las 2 de la tarde, aquí lo van a mandar a una dirección y esta lo va a mandar a otra dirección. Y claramente, por eso siempre que he enseñado trading, les he dicho que el análisis fundamental únicamente acelera el análisis técnico. Se conjuntan, van muy de la mano el análisis fundamental. O sea, no podemos decir que somos o 100%, más bien, a mí yo sí me gusta más el análisis técnico, porque el análisis técnico te dice todo, pero el análisis fundamental nos sirve para entender por qué se dieron, por ejemplo, o anticiparnos. Si yo sé que desde el día lunes yo veo que hay noticias importantes del FOMO el miércoles, ya es un indicio para mí que las buenas entradas van a ser el miércoles y que tengo que estar poniendo la atención tal vez al día miércoles, ¿no? Si yo sé que va a haber noticias desde el lunes, entonces muy probablemente desde el lunes va a ponerse interesante Londres. Para eso me pueden servir las noticias. Y yo, teniendo en cuenta los datos económicos que van a suceder con el parque opero y los días y las horas, me sirven para que con mi análisis técnico yo me pueda anticipar a las entradas. ¿Cómo nos pudimos anticipar a la entrada de las 8:30? Vemos como antes de la noticia, miren, justamente la noticia negativa lo que hizo fue generar la expansiva. Se va al punto, a la zona de referencia institucional anterior, después de romper este último alto de Asia, lo toma como liquidez, ¿no? Lo rompe y después de romperlo se va a buscar el order flow más cercano y aquí se da el reversal. Además, entendiendo los conceptos de AMD, ya me doy cuenta que esta fue toda la manipulación de Londres, porque de hecho sí, miren, toda esta ventota, aquí fue mucha manipulación, aquí se han de haber llevado, o todos los que compraron en este soporte, aquí que quisieron comprar en este soporte, ¿cuántos no se llevaron aquí? Manipulación de Londres. Me marca dirección Londres, me marca la figura del money, la expansiva, puedo con la expansiva operar el order block anterior y además la noticia. Y luego viene lo interesante, que después de la noticia, a la noticia de las 10:30, de las 12:30, que son las 12 para mi reloj, hora Ciudad de México, vemos cómo esa velota de alto volumen fue la que marcó la dirección. Y yo les decía, les dibujaba ahorita hace unos minutos, la noticia está aquí, ¿no? El mercado está aquí antes de la noticia. Para la hora de la noticia, ¿qué sucede? Pum, pum, pum. ¿Dónde me interesa entrar a mí? A mí me interesa entrar después de la noticia. Puedo anticiparme, ¿eh? La entrada anticipada antes de la noticia fue la expansiva, porque sí se puede anticipar. Pero si quiero entrar más seguro en una noticia o el día que quieran operar noticias, me tengo que esperar el rompimiento de la noticia, porque el rompimiento es el que me va a marcar la dirección, es el que me va a marcar el volumen. ¿En dónde entró el volumen de operaciones? ¿A dónde se fue el order flow? Ah, si yo veo que hay un order flow bajista, no importa que bajó, de repente bajó 100, 50, 100 pips, no te preocupes, espérate al retroceso, porque el retroceso es el respectivo descuento para un siguiente impulso. Y si yo sé que el mercado después de una noticia, ojo, y es algo que entendí después de haber perdido muchas operaciones y hasta incluso cuentas en las noticias, normalmente queremos operar el reversal de una noticia, ¿no? De que vemos que se fue para un lado y decimos, es que ya se va para el otro lado. Y hasta entender estos conceptos fue que dije, a ver, brother, si si en la noticia me está dando, ¿cómo
¿cómo se llama? Me está dando volumen bajista. Si yo sé que las grandes manos acaban de meter una inyección choncha de ventas, ¿para qué rayos me la paso queriendo buscar expansivas en compra? O sea, después de la noticia, ¿para qué rayos quiero buscar compras aquí? Cuando esto va a ir bajista y hasta que el mercado no me confirme bien con un cambio de tendencia alcista, esto se va a ir bajista. ¿Por qué? Porque las grandes manos ya entraron en ventas. Entonces, una noticia se opera después del rompimiento, después de la dirección a la que va. Nos esperamos al retroceso y ahora sí nos montamos en la venta. Y fíjense, este es el ejemplo de lo que sucedió. Vemos cómo, eh, y miren, solamente teniendo el low of the day, el bajo de Londres y el alto anterior de Nueva York, solamente este es nuestro rango. Miren, ya podemos borrar todo esto. Borramos esto de aquí, borramos, bueno, esto no, esto sí nos sirve. Puedo quitar incluso el overlap para que veamos específicamente lo que es. Dentro de este, vean qué bonito este modelo de mercado o este ciclo de mercado. Este ciclo de mercado inició con el rango de Asia, manipulación de Londres, Londres marca dirección, y después de la dirección tenemos una bonita expansiva, luego viene la noticia y aquí hay algo interesante, muy, muy interesante, muchas formas de poder operar qué bonita estructura se generó previa a la noticia. Si recordamos nuestros inicios cuando marcábamos puras líneas de tendencia, vean aquí, este perfecto break, ¡pum!, que es el que se da con la noticia. Tenemos rompimiento de esa línea de tendencia, es un cambio de dirección de tendencia bajista. Ojo, tenemos aquí el último bajo más bajo que el anterior. Perdón, el último bajo dentro de esta tendencia se rompe, se genera un bajo más bajo que el anterior. Y vean este descuento. Vean cómo el mercado hizo realmente el descuento. Ahora, si nosotros específicamente medimos, en este caso con FIBO, de dónde se originó el impulso de la noticia, tendríamos que medir el FIBO a partir de la vela. Yo voy a tomar la anterior porque esta mechita prácticamente, miren, este es un impulso, pequeño retroceso. Estamos de acuerdo que el impulso sería este, impulso, pequeño retroceso de la siguiente vela, impulso grandote, y ahora sí viene el retroceso, y luego el retroceso ya viene la siguiente expansión. Entonces, el FIBO, si yo lo marco desde este punto alto a donde llegó la noticia, aquí viene la magia. Tomo mi FIBO y esta era mi entrada después de la noticia. O sea, después de toda lo que se aventó la Fed y, sí, chalala, chalala, vienen las ventas. Es más, vamos a medir cuánto fue la caída. La noticia movió específicamente 55 pips, casi 55 pips. Un muy buen volumen, o sea, no cualquiera te mueve 50. Es más, para mover un pip en Forex está cabrón, tienes que tener muchísima lana para mover un solo pips. Ahora imagínate mover 50 pips de trancazo, es porque el volumen es bajista. Por eso es que tenemos que entrar después de la noticia. Veo el volumen que me marca la noticia, me espero al retroceso, me espero al respectivo retroceso y miren, con FIBO no lo marcó exactamente, llegó al 79 y después vámonos. Ahora, ¿cómo lo pude haber marcado con las velas? Con las velas yo en 30 minutos, por eso me gusta 30 minutos igual, entre 30 y 15, pero 30 me parece muy, muy bueno, muy interesante porque miren, en 30 minutos les voy a dar un tip. Chéquense este tip. Hay muchas formas de entrar, ¿eh? Ya se dieron cuenta, por FIBO, y le podemos buscar un chorro. Y es lo padre, mientras más aprendemos, tenemos más herramientas para entrar. Cuando veamos estos escenarios, ya sabemos que podemos entrar de múltiples formas y el saber que se puede confirmar de múltiples formas precisamente nos da múltiples confirmaciones. Les voy a dar un pequeño tip con las velas. Recuerden que las velas nos marcan imbalances y las mechas nos marcan altos y bajos. Ajá. Las mechas prácticamente son los altos y bajos y los cuerpos son los impulsos de las tendencias. ¿Ok? Entonces, antes de que sucediera la noticia, estamos de acuerdo que el order flow era alcista, y por order flow me refiero a la tendencia. Si mi order flow era alcista, mi flujo de orden, aquí era una tendencia alcista. Ya después de la noticia y del rompimiento este prácticamente fue el break of structure. Pero, en un escenario alcista, ¿cuál hubiera sido mi order block? Si yo veo que este es porque ojo, aquí viene la confusión y es por eso que si se dieron cuenta, fíjense, el tamaño de manipulación que hubo derivado de dos noticias. Esta noticia me da primero una manipulación, porque si nos dejamos llevar únicamente por este impulso y dijimos, aquí entró volumen alcista. Este es el último alto anterior, entra el volumen alcista. En teoría tendríamos que comprar, estamos de acuerdo. En teoría, porque este es un impulso. Aquí voy a marcar mi FIBO optimal.
Chéquense qué pedazo de truco les voy a dar con FIBO y con order block, ¿eh? Esto lo ocupaba en mis inicios, lo dejé de ocupar porque lo veía de otra forma, ocupaba la divergencia para detectar. Con un FIBO, con el FIBO del impulso anterior puedes encontrar tu siguiente entrada. Vamos a suponer que esto todavía no ha pasado, pero yo mi FIBO lo estoy marcando considerando que este impulso va a tener un retroceso a la zona del 70 y 79, que es, vamos a marcarla aquí, esta es la zona de 70 y 79, para que esto sea una siguiente compra, ¿estamos de acuerdo? Impulso, retroceso al 70-79 y de aquí vámonos para arriba. En teoría, porque el order flow es alcista, pero, pero, como esta vela me rompió. Ay, se va a apagar mi computadora, me la conecto. Esta vela se rompió. Entonces, esta vela fue la que generó el rompimiento. Me genera un bajo más bajo que el anterior. Y entonces mi zona de entrada de FIBO del impulso anterior se convierte en la venta del segundo. No sé si me dé a entender. Ahí les va por qué. Voy a borrar esto y voy a quedar solamente con el FIBO. Ya vimos que esto fue un impulso. Ya vimos que este fue el impulso de la noticia. Ok. Eso también lo borro. Esto también. Ahora, el retroceso anterior, lo que debió haber sido el retroceso profundo del impulso anterior, se convirtió en la entrada después del rompimiento. ¿Sí me doy a entender? Se rompe aquí el precio, retrocede ahora al 70 y se va para abajo. O bien lo que conoceríamos como breaker. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi order block es la última vela bajista antes de un movimiento alcista. Mi última vela bajista es toda esta, blanca, ¿estamos de acuerdo? Y mi último movimiento alcista es este. Entonces, como este order block no se respetó como tal y se rompió, ese es lo que se conoce como breaker. Y un breaker tiene el principio de una zona de reversión. La zona de reversión es cuando un soporte se vuelve resistencia, o en este caso, cuando este order block tenía que haber sido de compra, se convierte en order block de venta. Y entonces ahí ya tengo una forma de haber entrado en mi noticia. Cuando yo veo, por eso les decía, sin necesidad de bajar ya a veces ya en 30 minutos, o en 5, desde 30 minutos, tú ves tu vela de alto volumen y es más, sin FIBO, con las puras velas, tú abres tu MetaTrader y ya tú desde tu MetaTrader ya identificaste, yo lo que hago es marcar, solamente marco un rectángulo en mi MetaTrader, marco un rectángulo de mi última vela. Ajá. En cuanto yo veo, y fíjense, estas mechitas encontradas son bastante interesantes, como la mecha casi es del mismo tamaño, es otro dato. La mecha casi siempre es del mismo tamaño en la siguiente. Este es el impulso y ese mismo tamaño de mecha se convierte. ¿Por qué no se marca? De aquí a acá. Ahí está. Esta mecha en el futuro. Miren, tiene el mismo tamaño. ¿Se dan cuenta? Retrocedió casi el mismo tamaño. Es otro dato que les doy de la mecha anterior para que sepan más o menos a dónde se va a ir su reentrada. Una vez que yo veo que el precio entra en mi rango de. Yo puedo vender desde aquí, ¿eh? O sea, si yo les recomiendo, de hecho, yo me acuerdo que yo vendí desde aquí. Pueden meter una venta desde la zona de reversión, desde el soporte que se vuelve resistencia. Ajá. Y mi stop loss lo tomo con las mechas anteriores a la vela, a las mechas anteriores a la vela que generó este imbalance o este movimiento alcista. Mi stop loss sería o a esta mecha o a la anterior, que sería esta de aquí, miren. Ajá. Que confluye también con este pequeña, hay unas mechitas ahí encontradas que cumplen la función de pequeño retroceso. Si el mercado llega ya hasta ahí, ahí hubiera colocado mi esto, porque igual es un poquito arriesgado entrar en la noticia, pero una vez que el mercado entra a ese rango, ahí desde ahí yo puedo estar vendiendo. Y es más, si vendes en el fair value, puf, qué mejor. Ahí entra tu trade en venta después de la noticia. Y miren cómo después de la noticia, es la que yo les decía, la última que metí. Me llevé todavía como 50 pips más de la noticia y se siguió estirando. Es lo que les decía, si el mercado ya entró un volumen choncho de operaciones en venta, es por eso que después de esa noticia, vean cuánto cayó. Se aventó una caída de 150 pips después de la noticia. 150 pips. Ahora, si yo vi que se rompió este mínimo, cómo voy a saber hasta dónde se va a expander? ¿Hasta dónde se va a expander mi siguiente impulso? Es ahí donde tengo que subir de temporalidad a gráficos ya, por ejemplo, vámonos 4 horas o diario. Y les decía, ¿no? Miren, en el pasado podemos marcar este
soporte daily, que fue el que se rompió. Entonces, como este era el más cercano que tenemos como referencia a ese rompimiento y vemos cómo la noticia rompió hasta acá, vámonos al pasado. ¿Cuál es el más cercano? ¿Qué tengo que hacer? Par- Siguiendo la misma línea horizontal de este mínimo, lo más cercano a la izquierda del precio es este movimiento que partió desde este alto. Miren, tengo un rango entre este alto y este mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Lo más cercano a este precio. Tengo este rango de este alto y de este mínimo. ¿Por qué este alto? Me interesa porque este alto generó este break of structure, estas velas de alto volumen, y el precio lo que está haciendo entonces es regresar en el futuro. Y aquí probablemente pueda ser, miren, si yo tomo la última vela bajista antes del movimiento alcista es toda esta. El puro cuerpo, puedo marcar el puro cuerpo y me sirve como zona de interés, que de hecho el precio está rebotando ahí, si se dan cuenta, o marcar la pura mecha. Aquí probablemente me pueda servir como zona de reversión. ¿Por qué me sirve como zona de reversión? Porque esta zona fue la base donde se originó este boss diario, por lo cual esta es una zona fuerte. Entonces, si yo la proyecto hacia el futuro, y de hecho, miren, justo rebotear, bueno, ya rebotó esa mecha en el Facebook, en el proximal o en la base de ese order. Entonces, más o menos es lo que me sirve como indicio a mí para saber dónde colocar mi take profit, a dónde se va a expandir el precio. Vamos a ver en 4 horas qué se ve. Uy, en 4 horas, miren, estas velas en medio de movimientos, o sea, estas velas que tienen puro cuerpecito en medio de movimientos impulsivos son muy poderosas. Eso hubiera sido, miren, este es mi soporte el último soporte que rompió el GPUSD con esa bajada, y los soportes más cercanos son dos. Tengo este y esta de aquí. Entonces, eso me hubiera servido para take profit, o esta mecha de este soporte o la base de esta vela. Entonces vamos a ver si sí se estiró hasta allá. Me regreso al precio y miren, justamente la vela de la noticia llegó hasta la zona amarilla. Entonces, de esa forma puedo proyectar mis zonas de take profit. Si ya me di cuenta que tengo, o sea, no tengo soportes de referencia en el pasado o niveles de bajos a los cuales, y ya ya vi que el precio rompió mi último bajo que tenía como referencia y no tengo más en el pasado, pues ahí tengo que subir a temporalidad, a una mayor temporalidad y desde ahí encontrarlos. Entonces, y bueno, eso sucedió, o esa fue la entrada de la noticia del día miércoles, para posteriormente, vamos a ver ya nada más lo último, el día jueves, en la sesión de Londres y de Nueva York, vemos cómo ya el mercado, pues después, obviamente después de la caída choncha que se aventó después de la noticia, pues ya vemos el mercado mucho más, este, con movimientos más lentos. Es más, Londres dio el último estirón, el Londres de jueves dio todavía el último estirón. Aquí prácticamente fue una zona de reversión. El último soporte se volvió resistencia y exactamente al PIB, ¿eh? Miren, vean cómo, pum, soporte se vuelve resistencia. Vamos a ver en 15 minutos qué figura formó ahí en el traslape de Londres. ¿Qué pudimos saber? Esta tal vez no está tan clara esta entrada, pero sí tiene confirmación. Porque miren, si marco el último bajo, el último low de Asia y el último high de Asia, que es este chiquitito, aquí hay un pequeño rango. No se ve tal vez tan claro, pero miren qué fue lo que sucedió. En Londres, recordamos, la acumulación, manipulación y distribución. Hay acumulación de Asia, Londres manipula, sí, porque miren, se rompe el último, va a romper el último alto, va a buscar el order block más cercano, en este caso el más cercano, por eso fue la zona de reversión, porque después de este rompimiento de acumulación fue a buscar el soporte que se volvió resistencia, o es más, podríamos marcar prácticamente todo este retroceso es un order block, de donde partió, no hay mucha fuerza bajista aquí, pero pues sí partió este movimiento bajista, sí partió desde aquí, desde todo esto. Pero no se preocupen, porque si no encontraron en Londres, viene la manipulación. Después viene lo interesante.
se genera un bajo más bajo que el anterior, ¿no? Nos genera aquí un bajo más bajo que el anterior. Y sencillo, si yo identifico de dónde se originó ese más bajo, que prácticamente fue desde el traslape de Londres, ya nada más con un FIBO, con un simple FIBO marco el impulso y me doy cuenta que retrocedió al 70%, cubriendo este imbalance de esta vela blanca. Estas dos velitas generan un pequeño imbalance chiquitito. ¿Por qué un imbalance? Porque se rompe este último bajo. Se genera un bajo más bajo que el anterior. Viene un descuento retroceso. Vamos a verlo cómo se ve en 5 minutos. Miren, aquí está. Por eso la dirección de Londres es importante. La dirección hacia donde rompan los Killzone, los tralapes de lesión es importante. Si yo veo, y ustedes me dirán, pero César, pues el rompimiento de Londres fue alcista, ¿no? Porque venía del rango de Asia y el rango de Asia se rompió alcista. Entonces, si se rompe alcista, ¿por qué no busqué entonces un retroceso en compra para, si la dirección es alcista? Aquí, ojo, lo que predomina es el último boss de la temporalidad superior, porque miren, si yo en 30 minutos el precio, o más bien vi que se rompió este último bajo, que este era mi último bajo como referencia, es porque el precio va a ir a buscar otro. O sea, no hay forma de que aquí el precio, sí, probablemente fue el rompimiento de Londres hacia arriba y un retroceso en compra, pero no, ese rompimiento fue a buscar la zona de liquidez anterior para continuar su movimiento bajista, derivado que del volumen choncho que entró en ventas desde la noticia del miércoles. Y vemos cómo desde prácticamente el reversal, en este caso del día miércoles, fue desde desde el día, perdón, más bien, o sea, a partir derivado de la noticia, el reversal de Nueva York se vino hasta al Nueva York del siguiente día con una caída en total de 174 pips. Ya después, ahorita el mercado, como les decía, y miren, yo creo que voy a cerrar mi posición, ya se debe haber cerrado en break-even, no hay, ya está próximo a cerrar el mercado. Para el día viernes, más bien para el día domingo, van a venir entonces cosas interesantes, porque ¿se acuerdan del order block que marcamos diario? Ya está cercano ahí y aquí podemos irnos perfilando ante una posible expansiva. Porque miren, uy, chéquense qué confluencia acaba de haber. Como este es mis últimos bajos y altos como referencia, mi último bajo de Londres, mi último alto de Nueva York, entonces los marco y me marca la expansiva, confluye con el fair value anterior y además aquí podría ser interesante ahí pues una divergencia, porque ya viene. De hecho, si hay divergencia entre estos últimos mínimos, este bajo y este. Ya hay una divergencia bastante. O sea, ya el cambio se avecina se está avisando desde estos bajos. Ya hay un posible cambio. La expansiva sería interesante. ¿Por qué? Porque la expansiva podría darnos ese impulso con fuerza que genere los altos más altos que los anteriores. Y entonces, si eso sucede, para eso nos sirven los altos que fuimos marcando anteriormente. En este caso, nos tenemos que fijar en el low of the week. Ya después de todo el backtesting que le hicimos al GBP-USD desde de los 5 días, desde la apertura del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes, ahora sí, ya con estos datos podemos determinar cuál fue nuestro alto de la semana y nuestro bajo de la semana. Ajá. Mercado aperturó aquí el día domingo. Mi high of the week va a ser este. Este es mi alto de la semana. Vamos a ponerle aquí high of the week, el how. Y pues el bajo está todavía por definirse. Hasta ahora sería este. Hasta este momento, hasta antes de que cierre el mercado, que ya casi va a cerrar, a las 3 cerraría. Hasta el momento mi low of the week sería este último bajo de Londres. ¿Por qué es importante determinarlos? Aquí la siguiente semana se va a poner muy interesante el precio, porque está llegando está en un soporte interesante, que este soporte puede ser manipulado, porque por manipulado nos referimos a que se rompa, pero vuelva a regresar a la zona. Y esa manipulación se puede dar como una expansiva. Si se da como expansiva, pues ya la armamos, porque esa expansiva nos puede dar una muy buena entrada en compra. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos que identificar el high of the week? Porque ese va a ser nuestro alto objetivo, nuestro target.
si llega a haber un cambio de dirección de bajista, porque ahorita está el order flow es bajista, ojo, aquí el GBP/USD sigue bajista hasta que el mercado no nos indique lo contrario. Pero en caso de detectar el cambio de dirección, entonces nuestro target sería el alto de la semana, el high of the week. O bien sus zonas de imbalance que fue dejando a lo largo de la caída, porque miren, de hecho aquí hay una interesante. Aquí hay un imbalance interesante. Vamos a fijarnos solamente en los imbalances. ¿Les late para...? Me borro esto. Miren, mi alto de la semana o mi high of the week, el imbalance que generó, se generó aquí, en esta vela. Esta vela me rompió este último alto, perdón, este último bajo. Entonces aquí tengo un imbalance interesante. Antes de que cubra el high of the week, aquí sería un punto muy interesante, porque ojo, aquí puede, si no se rellena totalmente el high of the week, el imbalance puede ser que nos sirva de continuación. Acuérdense que hay tendencias y macrotendencias y microtendencias. Aquí hay una microtendencia o tendencia bajista en gráfico de una hora, se puede tornar en tendencia alcista y luego en tendencia bajista aquí. O sea, el mercado es muy interesante. Múltiples cosas pueden suceder. Lo importante es el seguimiento. Y ya vimos que lo importante es el volumen que nos marca el mercado, la dirección a la que se mueve, y esa dirección nos la marcan las velas, los break of structure, y pues obviamente complementar todo lo que ya sabemos, ¿no? Por eso me interesan estos puntos, porque aquí, en caso de que, si sé que este imbalance, y este es un dato interesante, si sé que hay un imbalance por cubrir en el mercado, no sé cuándo se va a dar el imbalance, pero una vez que yo vea que el precio ya está comenzando a cubrir y rellenar el imbalance, a mí me sirve para poder montarme en compras y además en la siguiente venta. Entonces, estamos hablando de que si hay un cambio de dirección, todavía podemos sacarle al mercado. Tenemos 170 pips de rango que le podemos sacar en compra. Muy buenos. Siempre y cuando haya confirmaciones, claro, ¿no? Y posteriormente la venta. Si este alto no se rompe, perdón, si este alto no se respeta, no hay un patrón aquí tal vez de ventas, entonces probablemente se pueda mover hasta el high of the week. Y si mi high of the week tiene todo este order block, entonces esta es mi siguiente zona de reacción. Mi siguiente high of the week. Aquí probablemente pueda ser. Puede que este alto sea liquidez y se haga una expansiva y aquí un siguiente cambio de dirección y rellene todo el vacío que genere la subida. Y luego de rellenar todo el vacío que genere esta subida, esta subida a su vez también tiene que cubrir cierto imbalance, y este imbalance en el futuro puede servirnos como ahora un punto de compra. Y así es como se mueve el mercado prácticamente, en rangos. Rangos que se van generando, ¿dónde? Derivados de los altos y bajos del día, altos y bajos de la semana. Y bueno, pues ya yo creo que con esto cada vez van teniendo más claridad en lo que respecta al precio y al movimiento del precio en cualquier divisa, en cualquier instrumento, ¿vale? Entonces, pues con eso terminamos ahora sí nuestra sesión del día de hoy. Miren, 12:12 terminamos exactamente. No sé si quieran algo que quieran comentar, alguna duda que les haya quedado. ¿Qué les pareció el backtesting de la semana? Me interesa mucho saber, ¿les gustó el backtesting de la semana? ¿Sí aprendieron, no aprendieron? Eso fue prácticamente lo que sucedió con el GBP/USD. Ahora la tarea que les toca a ustedes ya en cada una de sus casas este fin de semana es que van a tomar un par de su preferencia. Les recomiendo que sean pares del dólar para que vean realmente lo que sucede en las sesiones de Londres y Nueva York, porque los pares del dólar son buenos. Entonces, escojan un par diferente, o si quieren hacerlo con el GBP/USD también, o sea, agarren su gráfica y todo lo que vimos ahorita, ahora les toca a ustedes, ¿no? Ahora sí que pueden irse a su gráfica y decir, eliminar todo y decir, a ver, ahora voy a hacer lo mismo que marcó el máster en la clase, me lo voy a rifar yo, ¿no? Porque la intención del backtesting es que ustedes entrenen a su ojo. Eso es para lo que nos sirve el backtesting, para entrenar el ojo, para ver qué sucedió. Dice Hugo, muy bueno, retroalimenté muchas cosas que ya había olvidado un poco. Una pregunta, máster, ¿las sesiones grabadas aún han sido montadas? No, las tengo, voy a cambiar de plataforma, las tenía montadas en Zoom, bueno, ahí tenía las grabaciones, pero ahorita como tengo muchísimos archivos, no he terminado de limpiar todo, pues prácticamente tengo grabaciones como desde el 2019 en Zoom, y la nube ya no me ha estado, no sé si se han dado cuenta, pero ya no me ha estado dejando grabar desde o sea, que se suban a la nube, se nos quedan en mi computadora el archivo y estoy montándolos en otra plataforma. Pero este fin de semana les debo prácticamente las de la semana anterior y esta.
Son 4 sesiones las que tengo que subir y este mismo, creo que hoy es viernes. Si no se alcanzan a subir el día de hoy, en este fin de semana, ya sea mañana, no, mañana más tardar debería de quedar. Les confirmo ahí en el Telegram cuando ya estén por completo, porque son archivos pesaditos. La verdad es que sí nos hemos aventado de sesiones de 2, 3 horas, entonces son archivos pesaditos por subir. Y pero sí, sí están grabadas, o sea, todas están grabadas, las tengo yo en mi computadora y están, pero sí, sí se quedó grabado todo para que lo puedan repasar, ¿va? Y pues bueno, entonces les decía, la tarea entonces va a ser que el backtesting que van a hacer ustedes es con el par de su preferencia, pueden elegir este mismo o agarrarse un AUD USD, por ejemplo, que es buenísimo, el AUD USD es una chulada, eurodólar igual, USD CAD, alguna libra, el GBP Yen es interesante. Fíjense que el GBP Yen, en el GBP Yen no les va a servir, miren aquí la proyección aquí no le di seguimiento al AUD USD porque operé la libra, pero miren, aquí marcaba este posible rompimiento y toda esta posible caída. Lo interesante fue que el rompimiento se extendió todavía un poquito más arriba y justo, miren, llegó aquí, cubrió un imbalance, llegó al order block hasta acá arriba. Y vean cómo el mercado, el AUD-USD rellenó todo este vacío anterior y de ahí, qué tremenda bajada se dio justo desde la noticia del miércoles. Aquí en este caso el AUD-USD cayó 123 pips, muy buenos. Para hacer el AUD-USD y encontrar una caidota de 120 y tantos pips es buenísimo. Entonces, el AUD-USD es buenísimo, van a poder encontrar muy buenas entradas. ¿Cómo se dan cuenta que el par tiene buenas entradas? Sencillo, cuando ustedes se van a los traslapes, ya desde que ustedes vean desde el traslape, miren, aquí en Nueva York hubo un reversal. Londres, dirección alcista. Traslape Nueva York, pequeño retroceso. Apertura de Londres, aquí hubo algo. Ajá. Reversal de Nueva York, aquí dices, ¿por qué aquí en Nueva York hubo el reversal? Entonces vas marcando tus puntos altos y bajos de cada